Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que la única manera de tener éxito financiero es seguir un camino predecible. Estudiar, encontrar un trabajo estable y trabajar duro durante décadas con la esperanza de alcanzar la estabilidad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe otro camino? Uno que pocos conocen y que está oculto a simple vista en las Escrituras. Desde tiempos antiguos, los hombres más prósperos y sabios de la historia han entendido que la verdadera riqueza no proviene del trabajo duro sin sentido, sino del conocimiento, la visión y la aplicación de principios inquebrantables. Entre ellos, destaca el rey Salomón, el hombre más sabio y rico que haya existido, cuya fortuna y prosperidad no se originaron en el esfuerzo físico, sino en el poder de la sabiduría. En la Biblia, Salomón nos deja un mensaje que desafía todo lo que la sociedad moderna nos ha enseñado sobre el dinero. Conmigo están las riquezas y la gloria, la riqueza duradera y la justicia. Proverbios 8:18. Estas palabras encierran un principio poderoso. La riqueza verdadera no depende de un salario ni de un empleo, sino de la capacidad de tomar decisiones sabias y de administrar inteligentemente los recursos que Dios pone en nuestras manos. Mientras la mayoría de las personas se preocupan por encontrar un empleo, buscar un ascenso o trabajar más horas, los sabios entienden que la clave está en aprender a generar y multiplicar la riqueza de manera sostenible. La prosperidad que perdura no es fruto del azar ni de la suerte, sino de aplicar principios atemporales que han funcionado desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿por qué la mayoría de las personas no logran alcanzar este nivel de libertad financiera? La respuesta es simple. Porque han sido entrenadas para pensar que el dinero solo proviene del esfuerzo y del sacrificio, cuando en realidad la abundancia surge de la comprensión y la aplicación de la sabiduría. El propósito de este estudio es abrirte los ojos a una realidad que ha sido ignorada por generaciones. No se trata solo de hacer dinero, sino de construir un legado, de vivir una vida plena y libre, sin la angustia de depender de un salario o de la inestabilidad del mercado laboral. A lo largo de este recorrido, aprenderás cómo aplicar los principios de la sabiduría bíblica para transformar tu vida financiera. Descubrirás por qué Salomón nunca buscó un empleo, cómo diferenciaba la riqueza temporal de la riqueza duradera y qué decisiones estratégicas tomaba para asegurarse de que su prosperidad nunca desapareciera. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de esfuerzos sin recompensa, si te has preguntado si existe una manera diferente de alcanzar la verdadera libertad financiera, entonces este conocimiento será la respuesta que has estado buscando. Es momento de dejar atrás las creencias limitantes y comenzar a ver el dinero desde la perspectiva de la sabiduría. Lo que estás a punto de aprender tiene el poder de cambiar no solo tu situación económica, sino la forma en que entendemos la vida y el propósito que Dios tiene para ti. Prepárate para un viaje revelador. Aquí no encontrarás fórmulas vacías ni promesas falsas. Encontrarás verdades bíblicas que, cuando se aplican con diligencia, pueden abrirte las puertas a una vida de abundancia, paz y propósito. Acompáñame a estudiar cómo Dios, a través del rey Salomón, nos enseña a producir riquezas. A lo largo de este recorrido, exploraremos diferentes módulos en los que aprenderemos cómo Dios, a través del rey Salomón, nos revela los principios fundamentales para producir riquezas y alcanzar la verdadera prosperidad. No se trata de simples consejos financieros ni de fórmulas pasajeras, sino de enseñanzas eternas que han transformado la vida de aquellos que han decidido aplicarlas con fe y determinación. Módulo 1. La falsa creencia sobre el trabajo y la prosperidad. Desde pequeños, nos han enseñado que la única manera de tener éxito es estudiando, obteniendo un empleo estable y trabajando duro hasta la jubilación. Nos han convencido de que cuanto más trabajemos, más ganaremos, y que la seguridad financiera depende de un salario constante. Pero, ¿es realmente así? La historia del rey Salomón nos muestra un panorama completamente diferente. Este hombre, considerado el más sabio y próspero de la Biblia, no construyó su riqueza a base de esfuerzo físico ni de un trabajo tradicional. Él entendió un principio fundamental. El dinero no se obtiene buscando empleo, sino buscando sabiduría. Cuando Salomón asumió el trono, no pidió riquezas, fama ni poder. En lugar de eso, pidió sabiduría. Y Dios, complacido con su petición, no solo le concedió lo que había solicitado, sino que también lo bendijo con una riqueza y una gloria sin precedentes.
Esto nos enseña que la clave de la prosperidad no está en cuánto trabajamos, sino en qué tan sabiamente tomamos nuestras decisiones. Muchos han sido condicionados a creer que el camino al éxito está en la acumulación de horas de trabajo. Pero, ¿de qué sirve esforzarse día y noche si no sabemos administrar lo que ganamos? ¿Qué sentido tiene depender de un salario si éste puede desaparecer en cualquier momento? Salomón nos advierte que la riqueza construida sin entendimiento es efímera, y que el verdadero éxito financiero no está en trabajar más, sino en trabajar con inteligencia. La sociedad actual ha convertido el trabajo en una forma de esclavitud moderna. Millones de personas pasan la mayor parte de sus vidas encerradas en un sistema que solo les permite sobrevivir, pero no prosperar. Salomón nos muestra que la riqueza duradera no proviene de la dependencia laboral, sino de la capacidad de tomar decisiones estratégicas, invertir con sabiduría y diversificar nuestras fuentes de ingreso. Cuando creemos que el trabajo es la única fuente de ingresos, limitamos nuestro potencial y ponemos nuestra estabilidad en manos de otros. Nos volvemos vulnerables a las crisis económicas, a los despidos y a la incertidumbre del mercado. Pero cuando entendemos que la verdadera prosperidad proviene de aplicar principios de sabiduría, abrimos la puerta a un futuro donde el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta para la libertad. Salomón no solo fue un hombre sabio, sino un estratega financiero. Él sabía que la riqueza no se trataba de acumular dinero, sino de cómo se usaba. Su vida nos enseña que no debemos buscar estabilidad en un empleo, sino en el conocimiento que nos permite hacer crecer nuestros recursos y multiplicar nuestras oportunidades. Dios nunca diseñó al ser humano para vivir en escasez ni para depender de un sistema laboral que nos consume sin darnos verdadera seguridad. La Biblia está llena de principios que, cuando se aplican, nos liberan de la mentalidad de escasez y nos llevan a un nivel de vida en el que el dinero ya no es un obstáculo, sino un medio para cumplir nuestro propósito en la tierra. El primer paso hacia la verdadera riqueza es cambiar nuestra manera de pensar. Si seguimos creyendo que el éxito depende de cuántas horas trabajamos, nunca podremos alcanzar la libertad financiera. La sabiduría de Salomón nos muestra que lo que realmente determina nuestra prosperidad es la forma en que gestionamos lo que tenemos, la manera en que invertimos nuestro tiempo y la visión con la que tomamos decisiones económicas. El mundo nos ha enseñado a buscar empleo. La Biblia nos enseña a buscar sabiduría. Mientras la mayoría persigue salarios, aquellos que entienden los principios de Dios aprenden a generar riquezas sin depender de un patrón o de un sistema que les limite. Este es solo el comienzo del camino. A medida que avancemos en este estudio, descubrirás los secretos que han permitido a hombres y mujeres de fe salir de la esclavitud financiera y entrar en una vida de verdadera abundancia. El conocimiento que estás a punto de adquirir tiene el poder de transformar tu vida si decides aplicarlo con diligencia. En el siguiente módulo, profundizaremos en cómo Salomón construyó una riqueza que trascendió generaciones y cuáles son los principios que puedes aplicar hoy mismo para comenzar a edificar tu propia prosperidad. Módulo 2. El secreto de la riqueza según el rey Salomón. La mayoría de las personas pasan su vida buscando la fórmula del éxito financiero, esperando encontrar un secreto oculto que les permita alcanzar la estabilidad y la abundancia. Algunos creen que la clave está en el trabajo duro, otros en la suerte, y muchos en la acumulación de bienes materiales. Pero hay un conocimiento que ha estado presente desde hace miles de años, accesible para todos, pero comprendido solo por unos pocos. Este secreto no proviene de teorías modernas ni de estrategias pasajeras, sino de una fuente inquebrantable. La sabiduría que Dios entregó al rey Salomón, el hombre más rico y sabio de la historia bíblica. Mientras muchos buscaban riqueza, él buscó entendimiento, y al hacerlo, obtuvo no solo fortuna, sino también gloria, honor y un legado eterno. Las palabras de Salomón en la Biblia revelan un principio que desafía todo lo que nos han enseñado sobre la prosperidad. Conmigo están las riquezas y la gloria, la riqueza duradera y la justicia. Proverbios 8:18. Esta declaración es más que una afirmación, es una revelación. Salomón no dijo que la riqueza se encontraba en el trabajo extenuante, en la búsqueda desesperada de dinero o en la acumulación sin propósito. Él nos muestra que la riqueza, aquella que perdura y no desaparece con el tiempo, es el resultado de la sabiduría y la justicia.
La riqueza que proviene de la sabiduría no está sujeta a las fluctuaciones del mercado ni a las crisis económicas. No depende de un empleo ni de factores externos. Es un tipo de prosperidad que se sostiene porque tiene una base sólida. El entendimiento profundo de cómo administrar, multiplicar y preservar los recursos. Salomón comprendió que el dinero en sí mismo no es la meta, sino la consecuencia de aplicar correctamente los principios divinos. Mientras la mayoría de las personas persiguen riqueza sin dirección, él sabía que la clave estaba en desarrollar una mentalidad sabia que permitirá atraer, gestionar y expandir la prosperidad sin miedo a perderla. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos a muchas personas que han logrado acumular grandes cantidades de dinero, pero que con el tiempo lo han perdido todo. Esto sucede porque la riqueza sin sabiduría es frágil, efímera y vulnerable. No importa cuánto ganes. Si no tienes la capacidad de administrarlo correctamente, el dinero se desvanecerá tan rápido como llegó. Salomón nos enseña que la riqueza verdadera no se trata solo de ganar dinero, sino de saber qué hacer con él. Es la diferencia entre aquellos que viven en una constante lucha por mantener su estabilidad financiera y aquellos que logran construir un patrimonio que trasciende generaciones. Dios le concedió a Salomón no solo riquezas, sino también el entendimiento para mantenerlas y hacerlas crecer. Esto nos muestra que la prosperidad no es solo cuestión de esfuerzo, sino de visión. La sabiduría nos permite ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, tomar decisiones estratégicas en lugar de impulsivas y construir un futuro financiero que no dependa de la incertidumbre del mundo. El error de muchas personas es que buscan dinero sin buscar primero el conocimiento para manejarlo. Gastan sin planificar, invierten sin discernimiento y dependen de ingresos inestables sin crear bases sólidas para el crecimiento. Salomón nos advierte que la riqueza sin prudencia conduce al fracaso, pero la sabiduría nos posiciona en un nivel donde el dinero se convierte en un medio para cumplir propósitos mayores. La prosperidad que Dios diseñó para sus hijos no es temporal ni limitada. No está condicionada por la economía global, ni por la cantidad de horas trabajadas. Es una riqueza que se construye sobre la base de principios eternos. Y una vez que se comprende y se aplica, no hay crisis ni adversidad que pueda destruirla. Salomón no solo nos dejó consejos sobre cómo manejar el dinero, sino que nos mostró un camino para vivir en abundancia sin la ansiedad de perderlo todo. La clave de su éxito fue entender que la riqueza no es un fin en sí misma, sino una herramienta que, en manos de un hombre sabio, puede multiplicarse y usarse para bendecir a otros. No se trata solo de trabajar más, sino de trabajar con entendimiento. No se trata de ganar dinero, sino de aprender a conservarlo y multiplicarlo. No se trata de acumular bienes, sino de construir una prosperidad que no se desvanezca con el tiempo. Si realmente deseas cambiar tu vida financiera, necesitas cambiar la manera en que piensas sobre la riqueza. La mentalidad que te ha mantenido atado a la incertidumbre económica debe ser reemplazada por la mentalidad de sabiduría que Dios nos revela a través de Salomón. Este conocimiento no es una teoría, es un principio probado que ha transformado la vida de aquellos que lo han aplicado con fe y diligencia. No es una promesa vacía, es una verdad divina que ha sostenido a generaciones enteras. La decisión es tuya. Puedes seguir buscando riqueza sin dirección o puedes tomar el camino que Salomón nos mostró y construir una vida de verdadera abundancia. En el siguiente módulo, exploraremos cómo diferenciar la riqueza temporal de la riqueza duradera, y porque solo aquellos que aplican la sabiduría logran alcanzar la prosperidad que trasciende el tiempo y las circunstancias. Módulo 3. Riqueza temporal vs riqueza duradera. A lo largo de la historia, el hombre ha perseguido la riqueza sin entender su verdadera naturaleza. Muchos logran acumular dinero, pero pocos pueden sostenerlo. Algunos heredan fortunas y las pierden en poco tiempo, mientras otros construyen su estabilidad financiera con estrategias sabias que les permiten no solo conservar, sino multiplicar sus recursos. La Biblia nos muestra claramente que no toda riqueza es igual. Hay una diferencia fundamental entre la riqueza temporal, que se desvanece rápidamente, y la riqueza duradera, que se mantiene a lo largo del tiempo y trasciende generaciones. Salomón, el hombre más sabio y próspero de la historia bíblica, dejó claro que la verdadera prosperidad no está en cuánto dinero se obtiene, sino en la capacidad de administrar y hacer crecer lo que se recibe. La riqueza temporal, ilusión y pérdida inevitable.
La riqueza temporal es aquella que llega sin fundamento sólido. Puede provenir de golpes de suerte, herencias, especulaciones o decisiones impulsivas. Es dinero sin dirección, sin propósito y, por lo tanto, sin estabilidad. La Biblia nos advierte sobre la fragilidad de este tipo de riqueza. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 23, 4-5. Este pasaje nos muestra la inestabilidad de las riquezas obtenidas sin sabiduría. No importa cuánto dinero se tenga, si no se maneja con prudencia, desaparecerá con la misma rapidez con la que llegó. La avaricia, la mala administración y la falta de previsión hacen que la riqueza temporal se convierta en una carga más que en una bendición. Jesús también habló sobre la fragilidad de la riqueza acumulada sin propósito. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6:19. Este mensaje no significa que el dinero sea malo, sino que la acumulación sin visión es inútil. Una riqueza sin propósito se convierte en un objetivo vacío, que no ofrece seguridad ni satisfacción real. La historia está llena de personas que han ganado fortunas en la lotería, en negocios rápidos o en inversiones de alto riesgo, solo para perderlo todo en poco tiempo. La falta de disciplina, la mala gestión y la mentalidad de gasto sin control llevan a que estas riquezas desaparezcan tan rápido como llegaron. La riqueza duradera, prosperidad con propósito. A diferencia de la riqueza temporal, la riqueza duradera se construye sobre principios sólidos. No depende de la suerte ni de circunstancias externas, sino de decisiones sabias y estratégicas. La bendición de Yahvé es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Este versículo nos revela la clave de la verdadera prosperidad. La bendición de Dios es la única que trae riqueza sin preocupaciones ni angustia. Aquellos que buscan la sabiduría antes que el dinero logran construir una riqueza que permanece, que no se ve afectada por crisis ni por la incertidumbre del mundo. Salomón entendió que la riqueza duradera proviene de la sabiduría y la correcta administración de los recursos. Por eso declaró: en la casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio todo lo disipa. Proverbios 21:20. Este principio es claro. La persona sabia sabe cómo preservar lo que recibe, mientras que quien no tiene entendimiento desperdicia todo lo que le llega. La riqueza duradera no es cuestión de cuánto se gana, sino de cómo se maneja lo que se tiene. Para construir una prosperidad que perdure, es necesario aplicar los siguientes principios. 1. Visión a largo plazo. No buscar solo el beneficio inmediato, sino estrategias que generen crecimiento sostenible. 2. Administración sabia. No gastar todo lo que se gana, sino planificar, ahorrar e invertir de manera inteligente. 3. Diversificación de ingresos. No depender de una sola fuente económica, sino crear múltiples flujos de ingreso que permitan estabilidad y seguridad. 4. Integridad y justicia. No construir riqueza de manera deshonesta, sino con principios rectos que garanticen su permanencia. 5. Dependencia de Dios. Reconocer que la verdadera provisión viene de Él y que solo a través de su sabiduría se puede obtener una prosperidad genuina. El peligro de elegir la riqueza incorrecta. Muchas personas caen en la trampa de la riqueza temporal porque buscan dinero sin buscar primero entendimiento. Persiguen resultados rápidos sin construir una base firme. La Biblia advierte sobre el peligro de este camino. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Este versículo aplica perfectamente a aquellos que buscan riqueza sin sabiduría. Lo que parece un atajo hacia el éxito puede terminar en ruina. La única manera de garantizar una prosperidad estable es a través de la aplicación de principios bíblicos sólidos. Jesús también nos advierte sobre la diferencia entre los dos tipos de riqueza. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Este versículo nos recuerda que la riqueza sin propósito no solo es efímera, sino que puede alejar a las personas de su verdadero llamado. De nada sirve acumular bienes si la vida está vacía de propósito, paz y conexión con Dios. Conclusión.
La diferencia entre la riqueza temporal y la riqueza duradera no está en la cantidad de dinero que se posee, sino en la manera en que se administra y en los principios sobre los cuales se construye. Salomón nos enseña que la prosperidad verdadera no es cuestión de suerte ni de trabajo extenuante, sino de sabiduría y buena administración. Aquellos que entienden este principio pueden edificar una riqueza que trascienda generaciones, mientras que quienes buscan riquezas sin dirección terminan perdiéndolo todo. La elección es clara. Podemos seguir el camino de la inestabilidad financiera, buscando riquezas sin entendimiento, o podemos aplicar los principios de Dios y construir una prosperidad que permanezca. La decisión está en nuestras manos. En el siguiente módulo, exploraremos la conexión entre la riqueza, el honor y la justicia, y cómo estos tres elementos son fundamentales para construir una vida de verdadera abundancia. Módulo 4. La relación entre riqueza, honor y justicia. La mayoría de las personas ven la riqueza como un objetivo en sí mismo. Creen que acumular dinero es sinónimo de éxito, sin darse cuenta de que el verdadero poder de la prosperidad no está en cuánto se posee, sino en cómo se obtiene y en qué se convierte. La Biblia deja claro que la riqueza sin honor ni justicia es frágil y peligrosa. El rey Salomón, el hombre más sabio y próspero que ha existido, entendió que la riqueza verdadera no es solo material, sino que viene acompañada de honor y justicia. No se trata únicamente de tener dinero, sino de que ese dinero esté sustentado en principios correctos y que su impacto trascienda más allá del individuo. Riqueza y honor. La diferencia entre un rico respetado y un rico despreciado. No toda riqueza es igual. Hay quienes logran grandes fortunas pero son vistos con desprecio y desconfianza. Y hay quienes prosperan y, al mismo tiempo, ganan el respeto y la admiración de quienes los rodean. La diferencia está en cómo han construido su prosperidad. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Proverbios 8:18. Aquí, Salomón nos muestra que la riqueza real no solo se mide en términos económicos, sino en términos de honra. La riqueza sin honor es pasajera y peligrosa, pues se obtiene mediante engaños, corrupción o prácticas desleales. Pero la riqueza que proviene de Dios está acompañada de respeto y reconocimiento legítimo. El honor es el resultado de tomar decisiones correctas. Un hombre o una mujer que construye su prosperidad con integridad gana la confianza de su comunidad, de su familia y de quienes trabajan con él. No necesita manipular ni mentir para sostener su éxito, porque su riqueza se basa en principios sólidos y en la sabiduría de Dios. Mejor es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 22:1. Este pasaje revela una verdad profunda. La riqueza material sin una buena reputación no tiene valor real. De nada sirve tener dinero si se ha perdido la confianza, el respeto y la paz interior. En cambio, aquellos que buscan la riqueza con honor construyen un legado que perdura más allá de su propia vida. La justicia, el pilar de una riqueza que perdura. En la sociedad actual, muchos buscan enriquecerse a cualquier costo. No les importa a quién perjudican ni qué sacrifican en el camino. Sin embargo, la Biblia advierte claramente que la riqueza obtenida sin justicia se convierte en una maldición. El que oprime al pobre para aumentar sus riquezas, o da al rico, ciertamente será pobre. Proverbios 22:16. Este versículo muestra que la injusticia trae consigo destrucción. Aquellos que logran acumular dinero a través del abuso, la corrupción o el fraude pueden pensar que han triunfado, pero la palabra de Dios es clara: su final será la ruina. La justicia es el equilibrio que permite que la riqueza sea un canal de bendición y no una fuente de opresión. Salomón entendió que la verdadera prosperidad no puede construirse a costa del sufrimiento de otros, sino en un sistema donde las decisiones financieras beneficien tanto al que las toma como a quienes están a su alrededor. La fortuna adquirida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo honrado la aumenta. Proverbios 13:11. Este principio nos enseña que las riquezas obtenidas de manera ilegítima no son sostenibles. Aunque parezca que alguien puede prosperar temporalmente por medio del engaño, su caída es inevitable. En cambio, aquellos que construyen su éxito sobre la justicia ven sus recursos multiplicarse y permanecer.
La justicia también está ligada a la generosidad y la administración responsable de la riqueza. Dios no da riqueza solo para la autosatisfacción, sino para que sean utilizadas con propósito. ¿Quién es justo con sus recursos? Quien los usa para bendecir y no solo para acumular, se convierte en un administrador digno de recibir aún más. A llave presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Proverbios 19:17. Dios honra a quienes son justos en el manejo de sus riquezas. Aquellos que ayudan a los necesitados, que son generosos y que no usan su dinero como un instrumento de opresión, reciben más. La justicia en la administración de la riqueza es un principio que trae multiplicación. El riesgo de la riqueza sin honor y sin justicia. El mundo está lleno de historias de personas que alcanzaron la riqueza, pero terminaron en la ruina debido a las malas decisiones que tomaron para obtenerla. Algunos fueron descubiertos en fraudes, otros traicionaron a sus seres queridos por dinero y muchos terminaron perdiéndolo todo porque no supieron manejar su fortuna con integridad. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Proverbios 23:4. Este versículo es una advertencia contra la obsesión por la riqueza. Cuando el dinero se convierte en el único propósito, se sacrifican valores esenciales como la honestidad, la compasión y la fe. Jesús también dio una advertencia clara sobre el peligro de enfocarse únicamente en la riqueza material. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Este pasaje no significa que la riqueza sea mala, sino que cuando se convierte en un ídolo, se pierde la perspectiva correcta. La riqueza sin honor y sin justicia se vuelve destructiva, mientras que la riqueza basada en los principios de Dios se convierte en una herramienta para el crecimiento y la bendición. Conclusión. La Biblia nos muestra que la verdadera prosperidad no es solo dinero, sino riqueza con propósito, con honor y con justicia. Salomón entendió que acumular riquezas sin integridad es una trampa, pero cuando la prosperidad se construye con base en principios divinos, se convierte en una bendición que trasciende generaciones. Dios no está en contra de la riqueza, pero sí en contra de la opresión, la avaricia y la corrupción. Aquellos que desean una prosperidad duradera deben asegurarse de que sus riquezas estén alineadas con el honor y la justicia. Las preguntas clave que cada persona debe hacerse son: ¿mi riqueza es fruto de la sabiduría y la honestidad o de la manipulación y el engaño? ¿Estoy construyendo un legado de respeto o solo acumulando bienes sin dirección? ¿Uso mis recursos para bendecir y edificar o solo para mi beneficio personal? El verdadero éxito financiero no está en cuánto dinero se tiene, sino en cómo se ha obtenido y para qué se usa. La riqueza sin honor y sin justicia es una carga, pero la riqueza basada en principios divinos es una bendición que nunca se agota. En el siguiente módulo, veremos cómo la estabilidad financiera no depende de un salario fijo, sino de la aplicación inteligente de la sabiduría bíblica en la creación de fuentes de ingresos sólidas y sostenibles. Módulo 5. Desmitificando el salario fijo y la seguridad financiera. Desde pequeños nos han enseñado que la seguridad financiera proviene de tener un empleo estable, de recibir un salario mensual y de depender de una sola fuente de ingresos. Se nos ha inculcado la idea de que encontrar un buen trabajo y conservarlo por décadas es la única forma de garantizar estabilidad y éxito. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? El rey Salomón, el hombre más sabio y próspero de la historia bíblica, nos muestra que esta creencia es errónea. La dependencia total de un salario es una trampa, una ilusión de seguridad que en realidad limita nuestro crecimiento y nos vuelve vulnerables a factores que no podemos controlar. El peligro de depender de un salario fijo. El problema de depender únicamente de un salario es que pone nuestra estabilidad en manos de otros. Si la empresa quiebra, si la economía colapsa o si el jefe decide despedirnos, nuestra fuente de ingresos desaparece de inmediato. La Biblia nos advierte sobre el peligro de confiar en sistemas inestables. No confíes en la violencia ni te jactes de la rapiña. Si aumentan las riquezas, no pongas en ellas el corazón. Salmo 62 horas y 10 minutos. Este pasaje nos enseña que cualquier forma de ingreso que dependa completamente de fuerzas externas es frágil. Aunque un empleo parezca seguro,
La realidad es que no tenemos control absoluto sobre él. Salomón refuerza este principio al decir: ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo. Proverbios 23:5. El salario es una riqueza temporal, un ingreso que puede desaparecer en cualquier momento. Confiar ciegamente en él es construir nuestra vida sobre una base inestable. La ilusión de la estabilidad laboral. En el mundo actual, los despidos son comunes, las empresas cierran y los mercados cambian de manera inesperada. A pesar de esto, muchas personas siguen aferrándose a la idea de que un empleo les garantiza estabilidad. La Biblia nos advierte que la única seguridad real no proviene de un sistema humano, sino de la sabiduría y la provisión de Dios. Mira la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, y prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 6:8. Este versículo nos muestra que la verdadera seguridad no está en depender de otros, sino en aprender a administrar, diversificar y prepararnos para el futuro con sabiduría. La estabilidad laboral es una ilusión porque pone en manos de otros nuestra capacidad de generar ingresos. Dios nos llama a ser diligentes, a pensar a largo plazo y a desarrollar estrategias que nos permitan prosperar sin depender de un solo ingreso. El enfoque bíblico sobre la riqueza y la multiplicación. La Biblia nunca habla de prosperidad en términos de salarios fijos. En cambio, nos muestra principios de crecimiento, multiplicación y administración inteligente. Salomón nos revela la importancia de diversificar nuestras fuentes de ingreso. Reparte a 7, y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eclesiastés 11:2. Aquí se nos enseña que no podemos depender de una sola fuente de ingresos. Si ponemos toda nuestra confianza en un salario, quedamos expuestos a cualquier crisis o imprevisto. Dios nos da la capacidad de generar riqueza, pero requiere que usemos nuestra inteligencia y tomemos acción. Pero acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8:18. El problema no es el dinero, sino la manera en que lo obtenemos y administramos. La prosperidad bíblica no se basa en un empleo, sino en la sabiduría aplicada a las finanzas y en la dependencia de la provisión divina. ¿Cómo romper la dependencia del salario fijo? Para salir del ciclo de dependencia de un salario y construir una seguridad financiera verdadera, es necesario aplicar principios bíblicos que han demostrado ser efectivos a lo largo de la historia. 1. Desarrollar una mentalidad de mayordomía. La riqueza no es el resultado del azar ni de la suerte, sino de una administración correcta. El rico se señorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Muchos dependen de un salario porque han caído en la trampa de las deudas. Para alcanzar la verdadera libertad financiera, es necesario salir de la esclavitud del crédito y manejar sabiamente los recursos. 2. Crear múltiples fuentes de ingresos. No podemos depender de una sola entrada de dinero. La diversificación es un principio bíblico de seguridad financiera. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Proverbios 13:22. Construir riqueza sostenible requiere planificación y visión a largo plazo. 3. Invertir con sabiduría. No se trata solo de ganar dinero, sino de saber cómo multiplicarlo. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Proverbios 10:5. La inversión y la preparación para el futuro son claves en la visión bíblica de la prosperidad. 4. Depender de Dios, no de un sistema económico. Un empleo puede desaparecer, pero Dios sigue siendo la fuente de provisión. Dios es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. La confianza en Dios nos da paz y nos permite tomar decisiones financieras basadas en principios eternos, no en la incertidumbre del mundo. Conclusión. El mundo nos ha vendido la idea de que un salario fijo nos da seguridad. Pero la Biblia nos muestra que la verdadera estabilidad no proviene de depender de un sistema económico, sino de aplicar la sabiduría en nuestras decisiones financieras.
Salomón nos enseña que la riqueza no es el resultado de trabajar más horas, sino de saber administrar, diversificar e invertir con inteligencia. El peligro de depender de un solo ingreso es que nos vuelve vulnerables. Nos quita control sobre nuestro futuro y nos mantiene en un estado de incertidumbre constante. La seguridad financiera real se encuentra en construir múltiples fuentes de ingresos, en administrar sabiamente los recursos y en depender de la provisión de Dios, no de un salario. En el siguiente módulo, exploraremos cómo la mentalidad sabia es el factor determinante para alcanzar la prosperidad y cómo aplicar estos principios en la vida diaria para romper definitivamente con las cadenas de la incertidumbre económica. Módulo 6. El poder de la mentalidad sabia en las finanzas. La mayoría de las personas creen que su situación financiera depende de cuánto dinero ganan, de su empleo o de la economía del país. Pero la realidad es que la verdadera causa de la prosperidad o la pobreza no está en las circunstancias externas, sino en la mentalidad con la que se toman decisiones económicas. La Biblia nos muestra que la manera en que pensamos sobre el dinero determina el rumbo de nuestra vida financiera. La diferencia entre los que prosperan y los que viven en escasez no está en la cantidad de recursos que poseen, sino en cómo administran y multiplican lo que tienen. La mentalidad del sabio vs. la mentalidad del necio. El rey Salomón dejó claro que hay dos tipos de personas en el manejo de las finanzas: los sabios y los necios. En la casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio todo lo disipa. Proverbios 21:20. Este versículo revela una verdad contundente. La sabiduría lleva a la abundancia, mientras que la necedad lleva a la pobreza. Un hombre sabio sabe ahorrar, invertir y multiplicar sus recursos. Un necio gasta todo lo que recibe sin pensar en el futuro. La mentalidad financiera de una persona se refleja en sus hábitos. Hay quienes ganan grandes sumas de dinero, pero siguen viviendo en escasez porque no saben administrarlo. En cambio, hay quienes con ingresos modestos han construido una estabilidad económica sólida porque aplican principios de sabiduría en cada decisión. Salomón advierte sobre el peligro de la falta de previsión financiera. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. Este principio se aplica a las decisiones económicas. Quien es sabio se prepara, planifica y toma decisiones estratégicas. Quien es imprudente ignora las señales de advertencia, malgasta lo que tiene y sufre las consecuencias. Renovando la mente para transformar las finanzas. La pobreza y la prosperidad comienzan en la mente. Jesús enseñó que lo que creemos y declaramos con nuestra boca tiene un impacto directo en nuestra vida. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Si una persona cree que siempre vivirá con escasez, tomará decisiones que refuercen esa realidad. Si piensa que solo puede prosperar trabajando más horas o dependiendo de un salario, su vida financiera nunca cambiará. Pero si renueva su mentalidad y empieza a aplicar principios de sabiduría, su situación económica se transformará. La mentalidad de escasez se enfoca en la falta, en el miedo y en la dependencia del dinero. La mentalidad sabia entiende que el dinero es solo una herramienta que, cuando se administra correctamente, puede multiplicarse y generar estabilidad. Dios nos llama a renovar nuestra manera de pensar para experimentar una transformación real. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este versículo no solo aplica a la vida espiritual, sino también a la vida financiera. Si seguimos pensando como el mundo, caeremos en los mismos errores que llevan a la pobreza y la inestabilidad. Pero si adoptamos una mentalidad sabia, podremos caminar en prosperidad de manera estable. La disciplina y la paciencia, claves para el éxito financiero. La Biblia enseña que la riqueza obtenida rápidamente, sin disciplina ni preparación, termina en ruina. La fortuna adquirida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo honrado la aumenta. Proverbios 13:11. Muchos buscan enriquecerse rápido. Invierten en negocios sin entendimiento o se endeudan para obtener placeres inmediatos. Sin embargo, la riqueza duradera se construye con paciencia y disciplina. Salomón nos muestra que la diligencia es una característica de aquellos que prosperan. La mano negligente empobrece,
mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. Esto significa que la mentalidad sabia no solo es teórica, sino que se refleja en acciones concretas. La persona con mentalidad de prosperidad no gasta sin control, no malgasta su tiempo y no toma decisiones impulsivas. En cambio, es diligente en la administración de sus recursos y paciente en la construcción de su riqueza. El poder de la inversión y la multiplicación. La mentalidad sabia no ve el dinero solo como un medio para gastar, sino como una semilla que puede multiplicarse. Jesús enseñó este principio en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30. En esta historia, un señor entrega diferentes cantidades de dinero a sus siervos y se va de viaje. Al regresar, encuentra que 2 de ellos han invertido y multiplicado lo que recibieron, mientras que uno lo escondió por miedo a perderlo. El resultado es claro. Los que invirtieron fueron recompensados con más, mientras que el que no hizo nada perdió incluso lo que tenía. Este principio sigue vigente hoy. Quien multiplica sus recursos, invierte con sabiduría y toma decisiones estratégicas ve crecimiento en sus finanzas. Quien deja que el miedo lo paralice, se queda estancado y pierde oportunidades. Dios nos ha dado la capacidad de generar riqueza, pero depende de nosotros usar esa capacidad de manera correcta. El que trabaja con mano negligente se empobrece, pero la mano de los diligentes se enriquece. Proverbios 10:4. Conclusión. La diferencia entre la pobreza y la prosperidad no está en el ingreso, sino en la mentalidad. La persona sabia toma decisiones estratégicas, administra con prudencia y multiplica lo que tiene. La persona necia gasta sin control, actúa impulsivamente y vive sin planificación. Salomón nos muestra que la riqueza no es el resultado de la suerte, sino de aplicar principios correctos en la administración de los recursos. Si quieres transformar tu vida financiera, primero debes transformar tu manera de pensar. No es suficiente desear prosperidad. Necesitas desarrollar una mentalidad sabia que te permita tomar decisiones correctas en cada área de tu vida económica. En el siguiente módulo, veremos cómo la diversificación de ingresos es un principio clave en la Biblia y cómo aplicarlo para construir una estabilidad financiera real. Construyendo prosperidad con sabiduría bíblica. La verdadera riqueza no proviene del esfuerzo sin dirección ni de la dependencia de un salario fijo, sino de la aplicación de principios de sabiduría que la Biblia nos revela. Salomón, Abraham y Job entendieron que la prosperidad duradera se construye con visión, administración inteligente y obediencia a Dios. La educación financiera y la diligencia. El primer paso hacia la estabilidad económica es aprender a manejar los recursos con inteligencia. La Biblia nos dice, la sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. La diligencia en la toma de decisiones económicas evita la ruina. El alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Diversificación y multiplicación de ingresos. No depender de una sola fuente económica es clave para la estabilidad. Reparte a 7, y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eclesiastés 11:2. Jesús enseñó en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, que quienes invierten y multiplican sus recursos son recompensados, mientras que quienes temen y esconden lo que tienen terminan perdiéndolo todo. Verdadera libertad financiera. La prosperidad real no es acumular dinero, sino usarlo con propósito y vivir sin la ansiedad de la escasez. Dios es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. El dinero debe trabajar para nosotros, no al revés. La mentalidad de escasez esclaviza, pero la sabiduría financiera permite construir un futuro estable y bendecido. Conclusión. Dios ha diseñado principios de abundancia para sus hijos. La educación financiera, la diligencia, la diversificación de ingresos y la correcta administración de recursos nos llevan a una vida de prosperidad real. La decisión de aplicar estos principios depende de cada uno. La oportunidad de construir estabilidad y libertad financiera está disponible, pero requiere acción, disciplina y fe en que Dios es nuestra verdadera fuente de provisión.
Si este contenido ha sido de valor para ti y te ha dado una nueva perspectiva sobre la prosperidad y la sabiduría financiera, te invitamos a suscribirte para seguir aprendiendo más principios bíblicos que transforman vidas. Comparte este conocimiento con tus amigos y familiares para que ellos también puedan entender cómo aplicar estos consejos en su vida diaria y alcanzar la estabilidad y libertad financiera que Dios desea para sus hijos. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de estos temas y qué consejo bíblico te impactó más. Queremos conocer tu opinión y seguir creando contenido que te ayude a crecer espiritualmente y en todas las áreas de tu vida.